A la enuresis se le define como la eliminación involuntaria de orina a edades que socialmente este hecho no es aceptado. En nuestra cultura, cuando cumplimos los 5 años y el menor continúa orinándose en otro sitio que no sea el adecuado. Mentalízate. Un espacio radiofónico hecho para orientarte con la mejor información en materia de salud mental. Hola amigos, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos a este tu programa Mentalízate. Te recuerdo que es un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Como todos los martes en la mañana, soy tu amigo el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto y me acompaña, como siempre, mi muy buena amiga, la licenciada Mirna Rivera. Mirna, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, gracias por estarnos acompañando en este día martes 14 de octubre, en donde vamos a tocar un tema seguro de muchísimo interés para todos nuestros radioescuchas, mamás, papás, niños, incluso adolescentes, Paco. Incluso sí, claro. adolescentes. Y sabes, yo leí en algún momento que hasta adultos, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Bueno, ya llegó el momento en que, que la edad sucede, ¿no? Amigos. Sucede, pero es importante el tema que estamos tocando hoy, como ya lo escucharon en nuestra cápsula de inicio. Vamos a tocar el tema de la enuresis. ¿Qué es la enuresis? Bueno, ahorita nuestro especialista, tenemos nuevamente al doctor Mauricio Leija Esparza. Muy buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal, Mina? Hola, Paco. ¿Cómo Me da está, mucho gusto Nos estar está aquí. acompañando porque, bueno, finalmente son los especialistas en estos temas. Nos va a definir qué es la enuresis realmente. Es un tema que puede ser incluso bastante complejo por lo que lo rodea o por lo que lo puede rodear en un momento determinado. Entonces, vamos a estar esperando sus llamadas al 3880-2181 y 3813-1355, en donde seguramente muchas mamás y papás van a estar muy interesados en este control que deben de tener tanto los niños, insisto, incluso sucede también en algunos adolescentes, de lo que es el control de ¿cómo lo podemos decir? De ir a hacer pipí o de la orina, del control, bueno, médicamente el control de los esfínteres, pues, pero quiero referirme y que entendamos cómo finalmente esta situación nos lleva a mojar la cama, ¿no? Finalmente. Bien, vamos entonces a tener al doctor Mauricio Leija Esparza aquí para tocar ese tema, pero bueno, como siempre tenemos, y ya lo saben, queridos radioescuchas, a Ediciones Arlequín. Fíjense que nuevamente nos está regalando este libro de Obra Negra, que se me hizo muy interesante, de Carmen Villoro. Ya lo habíamos comentado, Carmen Villoro es poetisa mexicana, nacida en el Distrito Federal, y ella es miembro del Sistema Nacional de los Creadores del Consejo Nacional para la Cultura. Y bueno, leímos un poema la semana pasada, padrísimo. Muy bueno. Sí. El día de hoy no va a estar tan denso, Paco. En esa ocasión, un poema, fíjate, es solo un fragmento, se llama Gatos en la azotea. Dice: de un extremo al otro de la cuerda sorprendo la impertinencia del gato. Su helicoidal soberbia de retar al vacío con la intención, con la extensión de sus miembros casi siempre curvos. Veneramos puntos cardinales porque sabemos que el camino de ascenso va dejando señuelos en el caos. Te lo dije en el tendedero y te lo repito aquí, ahora que nadie nos escucha. Es solo un fragmento de Gatos en la azotea. Está interesante, ¿eh? Y recuerden que la semana pasada leímos uno muy interesante. Claro. Incluso con tintes eróticos por ahí. Así es. Ok, tenemos este libro de Obra Negra de Carmen Villoro. Llámenos al 3880-2181 y al 3813-1355. Estaremos esperando sus llamadas y, por supuesto, si tienen alguna pregunta o algunas preguntas sobre este tema, adelante, Paco. Claro. Digo, la verdad es que creo que de repente es como muy común esta situación y bueno, me imagino que todos los papás han de tener un montón de preguntas que hacerte, ¿no? Uh-huh. Pero cuéntanos, ¿qué es la enuresis? Bueno, es un término que nos habla de el vaciado de la orina. De hecho, viene de una raíz griega, enourein, que literalmente significa eso, vaciado de la orina. Y es un problema que ha preocupado a los médicos de todas las épocas. De hecho, un documento muy antiguo que se conserva aún, un documento egipcio que es el papiro de Ebers,
que data del 1500 antes de Cristo. Ahí habla ya de la enuresis, ¿no? Este papiro lo encuentran en los restos de una momia, ¿no? Sí, claro. Y se dan cuenta que era un documento médico en donde se encontraba toda la farmacología egipcia, y ahí estos médicos antiguos hablaban ya de la enuresis como un problema que tenían los niños, y que se manifestaba con el vaciado de la orina, ¿no? Los niños se hacían pipí en la ropa, ¿no? O en Claro. la cama, ¿no? Claro. Sobre todo en la noche, porque es común que esta manifestación se exprese durante las horas del sueño, ¿no? Algo pasa con el niño que no tiene tan desarrollada esta capacidad para tener o experimentar sensaciones corporales Ujú. que lo pongan en alerta para poder ir al baño, para poderse despertar. Ok. Perdón, entiendo que hay una edad en donde es normal, o hasta una edad en donde esto es normal. Fíjate que bueno, hablando del control de esfínteres, ¿no? Como Ujú. ya lo explicaste, Mirna, eso ha ido cambiando a través del tiempo. En los últimos años, a los niños, debido a que van más temprano a guardería, entran muy pronto a sistemas escolarizados, Claro. a los niños se les presiona mucho para que controlen los esfínteres, ¿no? Por ejemplo, hace 30 o 40 años, si un niño no controlaba esfínteres a los 4 años, no había ningún problema. Y ahora por ahí de los 2 años y medio, como que ya se están preocupando si el niño no puede contener la orina Sí. porque ya va a entrar a guardería y están pidiendo que ya controle. Y lo logran, ¿no? Finalmente los niños logran ese desarrollo antes que en otras épocas. Pero de acuerdo a nuestra clasificación psiquiátrica, nosotros no podemos hacer teóricamente el diagnóstico de enuresis antes de los 5 años. Oh. Tiene que ser posterior a los 5 Tiene que años. ser De los 5 posterior, años en ajá. adelante. Digamos que todavía hasta los 5 años es como que el límite en donde el niño todavía puede fallarle el control, ¿no? Ajá. Porque realmente hay un margen muy amplio de variación, así como hay niños que tardan en empezar a caminar, Claro, ¿no? claro. Unos caminan a los 10 meses, otros hasta el año y medio, pero se encuentran en un rango, ¿no? Normal. Igualmente con el lenguaje, hay niños que empiezan a hablar muy rápido y otros que se tardan un poquito más. Lo mismo sucede con el control de los esfínteres. Hay niños que a lo mejor van a lograr controlar el esfínter vesical muy pronto, y hay otros que se van a tardar, y que a veces este retraso en el desarrollo se va a manifestar más durante las horas de la noche. Claro, estamos hablando, ahorita que estás tocando esos puntos importantísimos, estamos hablando por supuesto de una etapa del desarrollo, o de hecho de 2 etapas del desarrollo muy importantes, ¿no? Desde esta que llamamos primera infancia, en algún momento determinado, y después ya como a partir de los 4 o 5 años empezamos con esta segunda infancia, según algunos teóricos, ¿no? Que lo han representado de esta manera. Pero bueno, estamos hablando de manera específica de esa etapa de desarrollo, de los 0, 3, 4 años, hasta los 4 años, en donde en efecto, fíjate ahorita lo que comenta el doctor Paco, en las guarderías, en los kinders, sobre todo en las guarderías, empiezan con este control del esfínter, y nos dicen a las mamás, no, a ver, hay que tener cuidado, vea que lo del pañalí, y cuando empiece como a ver al niño que se retrasa, lléveselo corriendo al baño, y empezamos, ¿no? Como a trabajar no sé, los genitales. Claro, por supuesto, a brincar, ¿no? Correr, como a ¿no? retorcerse. Sí. Esta parte de adelantar, o no sé si sea adelantar, pero sí de presionar a que el niño controle su esfínter de una manera más temprana, fuera de la enuresis, ¿hay algunos efectos? ¿Tiene efectos posteriores? Depende del niño. De cuestiones de personalidad, no lo sé. Sí, o sea, hay niños que sí, su organismo sí les da para desarrollar esto más pronto, ¿no? Nuevamente, poniendo de ejemplo el lenguaje. Si queremos Claro. que un niño hable muy rápido, construya frases gramaticalmente correctas, ese niño se le va a estar hablando. Desde chiquito se le van a estar enseñando nuevas palabras, y cabe pensar que este niño va a tener un desarrollo más rápido del lenguaje, ¿no? Claro. Pero si la estructura física del niño no está suficientemente preparada para cumplir con esa demanda, entonces el niño va a caer en un estado de estrés, ¿no? Y ahí es donde puede empezar el problema. Déjenme, qué interesante la verdad, pero se nos ha acabado el tiempo, vamos al primer corte. No, les recuerdo los teléfonos en cabina, 3880-2181 y 3813-1355. Volvemos.
La enuresis como problema de evacuación involuntaria de orina se refiere más a un síntoma que a una enfermedad. Son muchos los tipos de enuresis. Existe desde el nacimiento y la que aparece 6 meses después de que el menor ya hacía en el baño, cuando se orina una o varias veces en la noche, así como la que ocurre mientras duerme o también durante el día. Bueno amigos, pues volvemos a tu programa Mentalízate. Te recuerdo que es un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental, SALME. Y bueno, estamos hablando de este tema tan interesante que es la enuresis, ¿no? Así es. Y bueno, en este mismo sentido, tenemos una pregunta alta pendiente, sobre todo con la cuestión de la frecuencia, que ahorita vamos para allá. Pero bueno, queremos saludar, por supuesto, a nuestros queridos radioescuchas, y como siempre, Lidia Galicia ya nos está mandando saludos. Dice que tengamos muy buen día, Paco y Mirna. Gracias. Y a su invitado. Dice que qué buen tema lo que está manejando. Y nos manda su frase. La frase, ya te iba a preguntar la por frase eso. La frase de Lidia, claro. De Lidia. Ahí va. Dice, seamos en nuestra vida como arqueros que tienen un blanco. O sea, vayamos sobre objetivos, ¿no, Paco? Claro, no, claro. Qué bárbara Lidia, ¿eh? Sí, felicidades. Bien. Saludamos también a Deyanina Ábalos, dice, me gusta mucho el programa, y Anónima. Y yo creo que aquí empezamos ya con algunas preguntas para el doctor. Dice, mi hijo de 7 años tiene problemas en sus esfínteres. De día se hace pipí, a veces hay ecopresis diurna. Dice que el niño no siente, dice, ¿cómo lo puedo ayudar? A veces pierdo la paciencia y lo regaño, me estoy preocupando, y estoy también en su escuela por el bullying. Dice, también tiene déficit de atención con tratamiento. Híjole, doctor, está como bastante compleja esta situación. ¿Qué nos puedes decir para ayudar a acercarse a los servicios de salud mental, ¿no? Importantísimo. Sí, porque por lo que cuenta es una mamá, ¿no? Supongo que sí, Anónima, sí. Ajá. Pues este niño tiene varias cosas, ¿no? Hay que ver cuál es la que tiene mayor gravedad y empezar a tratar, ¿no? Este asunto de la encopresis es también un asunto muy complejo que yo creo que eso a lo mejor lo podríamos hablar en otro programa. Claro. Porque muchas veces hemos visto que en la encopresis, que es la emisión de heces fecales en lugares no apropiados, esto a veces tiene que ver con una comunicación que el niño está haciendo, ¿no? Okay. Interesante. Mira qué interesante, pero bueno, querida Anónima, importantísimo, te voy a pedir por favor que llames al 075. Ahí puedes pedir información sobre los horarios y los teléfonos y la dirección del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y bueno, para que puedas asistir, sacar una cita, puede ser en la mañana o en la tarde. También tenemos PAI2 en la mañana, o está el doctor Mauricio por la tarde. Pero sí es muy importante, digo, porque estamos hablando de varios problemas, TDA, bullying, encopresis, enuresis. Creo que es importantísimo, ¿no? Cuidar a tu hijo, y que a partir de este momento podamos finalmente apoyarlo y que crezca de una manera la más sana posible, ¿no? Así es. Mauricio, ¿qué tan frecuente es este problema de la enuresis? Pues fíjate que son variables los reportes que se hacen, porque muchos casos de enuresis no llegan al médico, ¿no? Ni al especialista de la salud mental. Hasta ahorita lo que se considera es que es alrededor del 5% de los niños que tienen más de 5 años, ¿no? Porque ya hemos visto que, de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de DSM-5, antes de esta edad no se puede hacer el diagnóstico, todavía como que se le da chance al niño, no estás chiquito, vamos a esperar, a lo mejor traes un retraso, ¿no? Porque hay una controversia si realmente la enuresis es un trastorno mental o no. Pudiera ser visto nada más como un trastorno en el desarrollo fisiológico, claro, ¿no? Más orientado hacia el sistema genitourinario. De hecho, en los años 60 existía un grupo conocido como el Grupo del Avance de la Psiquiatría, y ellos tenían su propia clasificación, que era una clasificación paralela al DSM y a la Clasificación Internacional de Enfermedades, y ellos clasificaban la enuresis como un problema del desarrollo, claro, ¿no? Entonces hemos perdido un poco esa noción o ese concepto de un problema del desarrollo. Entonces, arriba de los 5 años, el 5% de los niños padecen enuresis, y ese porcentaje va disminuyendo conforme el niño va creciendo, ¿no? Nuevamente es un problema del desarrollo, el niño va adquiriendo a lo mejor de manera tardía el control del esfínter vesical, y ya para llegar a la adolescencia se estima que es el 1%
de los adolescentes los que padecen la enuresis. Y ya a partir de la adolescencia, para la vida adulta ya se va extinguiendo, ¿no? Claro. Algo que es rarísimo que se presente en adultos. Ese 1%, por ejemplo, en la adolescencia, porque me parece que es importante tocarlo también, puesto que estamos en una edad ya importante, digo, ya estamos en la secundaria, ¿no? Creo que es fundamental. Finalmente, en esta etapa, ¿hasta qué edad estamos considerando ese 1% en cuanto a la adolescencia se refiere? Alrededor de los 10, 12 años, que ha variado, ¿no? Porque ahora se habla de una posadolescencia, ¿no? Como que la adolescencia se prolonga muchísimo, ¿no? Pues los de 40 años todavía han Ajá. pasado. Ay, Dios, no, bueno, Ahora nos detenemos en otro tema. O sea, muchos hijos de familia ahora se disponen a envejecer en el hogar, ¿no? Sí, y aunque ya qué andan alrededor de los bárbaros. 30, 35, No, qué flojera. todavía se tratan como adolescentes, ¿no? Sí, hombre. Entonces es difícil, ¿no? La OMS dice la adolescencia es a partir de los 10 años, ¿no? Ajá. Hasta los 18, 19. Y claro que es muy problemático cuando un adolescente tiene enuresis, ¿no? Debe ser Claro. muy, muy, muy angustiante. Y falta mucha información sobre este tema, ¿no? Tanto en la literatura especializada como en material de divulgación. Por ejemplo, hay un libro de Jordi Rosado que se ha vendido sí, mucho, sí, de sí, ¿Qué hubole con tu cuerpo? Ujú. ¿No? Que muchos papás lo compran para que los lean sus hijos adolescentes y entiendan cuáles son los cambios que sufren en su cuerpo, pero este libro no habla de la enuresis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese 1% de adolescentes que tienen enuresis, que buscan información y no hay nada? Es ¿no? que Se llenan ha de de ser angustia. incluso un tema tabú, ¿no? Sí. O sea, yo creo que por Ajá. eso la dificultad para tener estadísticas y entender qué les está pasando a ese 1%. Hace un momento, doctor, hacías un comentario sobre la encopresis. Digo, no es el tema, sin embargo, me gustaría como generar una vinculación. Y comentabas preciso que hay una cuestión de comunicación del niño hacia los padres. En este caso, del adolescente que tiene neuresis, ¿será parte de lo mismo esta parte de una dificultad de la interacción en la comunicación con la familia? Pudiera ser, mira, porque de acuerdo a la teoría de la comunicación humana, toda conducta es una comunicación, ¿no? Ujú. Entonces, muchos problemas conductuales que nos toca ver en los niños son formas de comunicación que el niño da a la familia, ¿no? Por ejemplo, saliéndonos un poco y yendo a la encopresis, aunque probablemente lo veamos en otro programa, una mamá me decía, fíjese que mi hijo, doctor, defecó en el zapato de su tío. Mm, Y cuando llega el tío y se pone el zapato, se da cuenta que hay algo ahí que no debería de estar, ¿no? claro. Pero ese niño estaba comunicando algo, ¿no? Y aquí nuestro trabajo como especialistas es un poco detectivesca, ¿no? A ver Ujú. qué es lo que está pasando con ese niño que está teniendo esa conducta. Así es. Ujú. Claro. Había habido un problema, ¿no? Que eso, bueno, ya lo platicaremos en otra ocasión. Con la enuresis puede suceder igual porque el DSM nos dice que el diagnóstico se cumple tanto si la emisión es voluntaria como involuntaria. Ah, ok. Ajá, o sea, si el niño se quiere hacer pipí en la cama para llamar la atención de mamá y de Ujú. papá, aún así es enuresis y requiere tratamiento. Ujú. Como ven, el problema de la enuresis es muy heterogéneo, ¿no? Claro. No todos los niños llegan a la enuresis a través del mismo camino. Wow, Ujú. claro que sí. ¿Qué produce la enuresis? Digo, ya estamos hablando de algunos factores que tienen que ver con la comunicación familiar, pero hay algunas situaciones físicas, no sé, se me ocurre, por ejemplo, alteraciones en la maduración, ¿no? De repente de la vía nerviosa periférica. Sí. o- Bueno, fíjate, el no sé. sistema genitourinario, como todos los sistemas, tiene su desarrollo, su evolución, ¿no? Ujú. Y los niños muestran muchas diferencias en cuanto a qué tan desarrollado está ese sistema. Ujú. Entonces, sí nos ha tocado ver, y eso está muy estudiado, que hay un patrón genético también, ¿no? Que este retraso en el desarrollo del sistema genitourinario que se va a manifestar con emisiones de orina por la noche tiene que ver con que mamá o papá también hayan padecido eso. Que es Ok. curioso, ¿no? Porque a veces mamá y papá están muy alarmados y a veces castigan demasiado al niño y pueden ser hasta un poco sádicos. Ujú. A lo mejor más adelante hablamos un poco sobre esto. Pero resulta que mamá y papá también lo han padecido, ¿no? Vemos una influencia genética, ¿no? Algo hay en el organismo que está predisponiendo a este niño
a la enuresis. Hay también otras enfermedades, ¿no? Que estos problemas ya casi no nos llegan a los especialistas en salud mental. Claro. Por ejemplo, malformaciones a nivel del tracto genitourinario, lesiones medulares, ¿no? Problemas metabólicos como incapacidad para concentrar la orina, ¿no? O déficit en hormona antidiurética, infecciones en la orina. Entonces, muchos médicos, cuando les llega un niño con enuresis, están obligados a hacer una evaluación médica y descartar alguna condición que deba de tratarse. Claro. Wow. Bueno, entonces vamos a ir a un breve corte comercial. Les recordamos los teléfonos 3880-2181 y 3813-1355. Recuerden, tenemos el libro de Obra Negra de Carmen Villoro. Llámenos, estaremos esperando. Regresamos. Son muchos los tipos de enuresis. Existe desde el nacimiento y la que aparece 6 meses después de que el menor ya hacía en el baño, cuando se orina una o varias veces en la noche, así como la que ocurre mientras duerme o también durante el día. La enuresis nocturna es un trastorno originado por una gran variedad de factores, como los genéticos, disfunción neurológica, trastornos hormonales, alteraciones psicológicas, enfermedades orgánicas y malformaciones de las vías urinarias. Bien, amigos, pues estamos de regreso nuevamente aquí en tu programa Mentalízate, un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través, por supuesto, del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Estamos tocando este tema de la enuresis, esta dificultad para controlar la emisión de la orina, ¿no? Sobre todo en los niños y en algunos adolescentes, ya lo habíamos comentado. Y bueno, tocando este tema está con nosotros el doctor Mauricio Leija, que nos ha estado acompañando en varios programas y que, bueno, han sido verdaderamente interesantes las aportaciones. Y bueno, en este momento tenemos y saludamos a la señora Patiño. Dice que el programa está espectacular, gracias por la ayuda, y dice que además agradece el libro que se ganó. Ay, ella qué se ganó padre. Obra Negra, que es el libro preciso que estamos regalando otra vez el día de hoy. Llámenos, recuerden los teléfonos 3880-2181 y 3813-1355 para que puedan tener este libro de Carmen Villoro, Obra Negra. Pues Paco, estamos escuchando hace un momento al doctor Mauricio algo que refería muy interesante. Doctor, la cuestión sobre estas consecuencias o castigos que de repente los padres ponemos a los hijos cuando está sucediendo esta problemática de la enuresis. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, es algo muy curioso porque sí nos toca ver que a veces hay castigos, ¿no? Habíamos hablado incluso un poco de sadismo, que ahorita lo vamos a explicar, en papás que también tenían enuresis, ¿no? Sí. Porque no es raro ver a un chico con enuresis y que mamá o papá No la también la hayan tenga, tenido, ¿verdad? pero como que ya no se acuerdan muy bien. Ya no Como que esa preguntaron, parte claro. ya se les borró un poco, ¿no? Porque Claro. muchos niños con problemas de conducta les pregunto yo a los papás, oigan, ¿y ustedes cómo eran cuando eran niños, no? Y me dicen, no, pues no nos acordamos ya, Sí, ¿no? claro. Un papá me decía, no, yo me acuerdo de los 10 años para acá. Ah, ¿Sí, de ¿qué veras? tal? Yo le digo, yo me acuerdo desde los 3 años, ¿no? Qué raro. Ajá. Pero bueno, ese sí, para los padres su propia enuresis fue un asunto de conflicto. Hay una especie de amnesia infantil, ¿no? Eso se Ok. borra, ¿no? Y Claro. ni siquiera se activa con la experiencia del hijo. Entonces, lo que hacemos es que eso lo destapamos en la consulta, ¿no? Por ejemplo, está el niño y le pregunto yo a los padres frente al niño, ¿ustedes padecieron también el mismo problema que tiene su hijo? Esta misma dificultad que Wow. su hijo está presentando actualmente, y dicen sí, la verdad es que sí, ¿no? Y el niño ahí Ok. se entera. No, entonces yo lo veo como algo positivo, ¿no? Entonces le digo a mamá o a papá, bueno, me parece entonces que usted es la persona más indicada para entender a su hijo si usted padeció el mismo problema. No, Entonces, ajá, perdón, Mauricio, sí. perdón que haga una pequeña connotación, pero y además con esto, fíjate qué interesante lo que haces, le da seguridad al niño. Por supuesto, y sabe que se le va a quitar. Así que esa es es. la parte fundamental, ¿no? También. Sí, por ejemplo, se le pregunta a la mamá, por ejemplo, oiga, ¿y usted qué padeció enuresis, a qué edad se le quitó? No, pues a los 9 años. Si el niño tiene 6, 7, uno puede casi asegurar de que se le va a quitar más Sí, o menos el a niño la dice, misma edad, ¿no? Por este Claro. patrón genético tan fuerte que se va siguiendo. Y el niño descansa, no queda liberado, mamá se da cuenta que no es un problema tan serio, puesto que mamá recuerda que ella lo tuvo y se le quitó y no dejó ninguna consecuencia, y a veces esa es la única intervención, ¿no? A veces ya no están buscando un remedio para quitarlo, saben que es cuestión de tiempo y hasta ahí, ¿no? Claro. ¿Qué problemas de tipo, aquí sí, emocional, por ejemplo, o de
trastornos mentales y afectivos pueden sí generar la enuresis en este tema preciso de la cuestión de salud mental. Sí, bueno, en cuanto a problemas que pueden llevar al desarrollo de la enuresis, sí se ha estudiado mucho factores psicosociales, ¿no? Por ejemplo, un niño que está mucho tiempo hospitalizado, lejos de su mamá o papá, empiezan a orinarse en la cama, la entrada a la escuela, también puede desencadenar episodios de enuresis. Un poquillo de angustia, ¿no? Y el de nacimiento separación, de un hermanito, ¿no? Eso es muy frecuente. De hecho, la enuresis, Leo Kanner la describe primeramente en las mascotas, ¿no? Algo pasa en casa y la mascota empieza a hacerse pipí. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo en la familia y el perrito ya controlaba los esfínteres y se empieza a orinar dentro de la casa, ¿no? Como que quita la parte de comunicación, ¿no? Yo todavía sigo siendo chiquito, atiéndanme, no me desplacen, ¿no? Entonces, eso lo vemos también en niños. Van a hacer el hermanito y me empiezo a hacer pipí otra vez cuando ya había o a tomar el biberol, ¿no? También de repente sí. agarran el biberol nuevamente y quieren otra vez, quieren otra vez el biberol. Y aquí uno tiene que evaluar qué es lo que gana este niño o qué es lo que mueve a este niño a permanecer como un niño chiquito, como un bebé, o bien qué es lo que puede ganar este niño si quiere crecer, ¿no? Exacto. Si quiere desarrollarse. Entonces, por eso es importante la evaluación familiar, en qué contexto familiar se está presentando el problema de la enuresis, ¿no? Ahora, esos factores psicosociales que se relacionan con los episodios de enuresis son transitorios y la enuresis también lo es, ¿no? Porque el DSM-5 también nos dice que no se puede diagnosticar la enuresis si no tiene más de 3 meses. Entonces, si el niño se está orinando, pero en 3 meses ya desapareció, ya nos olvidamos del asunto. No es problema. Tiene que ser mínimo 2 episodios de enuresis a la semana y por un periodo mayor de 3 meses. Como ya hemos dicho, en un niño mayor de 5 años. Solamente así cumple criterios diagnósticos para enuresis. Si no los tiene, son accidentes sin importancia que son comunes en la infancia. Esto nos invita, Mauricio, y creo que es muy importante esto, a no preocuparnos, ¿no? Como no exacerbar la problemática, verlo así como accidente, identificar que lo va a poder controlar, que se le va a quitar, ¿no? Y en esa cuestión sobre todo del desarrollo, y entonces, por supuesto, mamá y papá tener paciencia, ¿no? Con esta situación y no llevarlo como a un plano, insisto, como de exageración, ¿no? Como de un problema realmente tan grave, ¿no? Sí, es muy importante que el niño no se sienta como que viene de otro planeta, ¿no? Que nadie en el mundo o acosado, ¿no? Por esta situación que hace precisamente me gustaría que tocara este punto de que hablabas de como del sadismo, a ver, ¿a qué se refiere? Bueno, eso viene de un personaje controversial del siglo XVIII, el Marqués de Sade, ¿no? Sí. Que escribió varias novelas en donde él habla de cómo una persona puede infligir sufrimiento en otro en un contexto sexual, ¿no? Este hombre estuvo incluso internado en un manicomio, el manicomio de Charenton, en Francia. Él escribía obras de teatro y él en su obra habla de adultos que obligaban a los niños a beber su orina. Pues eso es algo muy sádico, ¿no? Terrible. Pero los que se han interesado por estudiar la historia de la enuresis, yo les decía, desde el papiro de Evers, 1500 a.C. hasta la actualidad, los médicos han estado preocupados, se han encontrado que en algunas culturas a los niños que se hacían pipí se les obligaba a ingerir su orina. Híjole. Por ejemplo, en África, en el siglo XVII, al niño se le vestía de una manera ridícula, se le sacaba al pueblo y todos los niños se burlaban y lo empezaban a corretear, ¿no? O a veces se le hacía dormir a la intemperie, o se exponían las sábanas en público para que toda la comunidad se enterara, ¿no? Y entonces aquí vemos estos rasgos de sadismo, ¿no? Infligir sufrimiento al niño. Que aquí lo curioso es que a veces mamá y papá también lo padecieron, se les olvidó, ¿no? La mejor manera de evitar esto es estimular a los papás para que hablen con el niño y le digan, ¿sabes qué? Yo también tuve el mismo problema y yo lo viví así, o lo resolví de este modo. Ahora, si los padres no han tenido, sí es importante hacerles la recomendación de que eviten los castigos, porque la mayoría de las veces este no es un problema que el niño esté generando para atacar, ¿no? Claro. O para provocar problemas en casa. Claro. Oye, fíjate qué interesante. Yo como papá, perdón, o como mamá, ¿sí? Entendiendo que yo a lo mejor o mi pareja tuvo este problema de la enuresis, déjame ponerle el término, a lo mejor lo estoy inventando hoy, la enuresis tardía, ¿no? Planteando que hay una enuresis normal los primeros 5 años. ¿Qué me motiva a mí a llegar a ser sádico con mi hijo? Porque yo ahorita que te escuchaba hablar decía, bueno, realmente el
tema termina en lavar sábanas. Claro. Pues claro, al final claro. sí entiendo que es mucho trabajo, pero es en lavar sábanas. Eso es como el peor escenario que tenemos contra el generar al niño un trauma, un trastorno de ansiedad asociado, incluso, ¿por qué no?, hasta un trastorno depresivo, cuando lo sometemos a un estrés mayor de lo que pudiera ser, no digo que lo sea, pero pudiera ser solo una cuestión de maduración. Sí, porque yo creo que es una defensa de los papás, ¿no?, hacia el problema que ellos mismos vivieron. Ese sadismo, ¿no? Que sí, lo hemos visto en proporciones dramáticas. Por ejemplo, los indios navajos de Estados Unidos, ellos tienen una teoría interesante. Ellos dicen, las aves nunca mojan su nido. Entonces lo que hacían es que le prendían fuego a un nido y sentaban al niño ahí, ¿no? Y ellos dicen, para que el humo antienurético de las aves cure al niño. No, pero imagínense, el niño resulta con quemaduras. Y esto sádico a veces. Pero aquí lo curioso es que a veces. Gracias, mamá, por solo pegarme, casi. Sí, bueno, eso ya es algo muy extremo, ¿no? Claro. Pero aquí la cuestión es que estos estrategias históricas, aunque le llamamos históricas entre comillas, porque no es raro encontrar comunidades que todavía sigan haciendo estas cosas que se han investigado a través de estudios históricos, ¿no? No es raro verlo en la actualidad, pero aquí la cuestión es de que sí servía, porque el niño se las arreglaba para ya no hacerse pipí. Claro, ¿no? después de las quemaduras. Aunque eso implicara no dormir en toda la supuesto. noche, ¿no? Porque muchos niños que sufren enuresis y que se van de campamento, se van con la abuelita, con los tíos de vacaciones, dicen, chin, no me puedo hacer pipí, entonces voy a pasar la noche en vela, ¿no? Ajá. Pero aquí es someter al niño a un estrés muy grande. Por eso es que, más allá de las recomendaciones o la educación que podemos dar a los papás, en algunos casos está recomendado el tratamiento, ¿no? Claro. Para quitar el síntoma. Y precisamente en este sentido, bueno, nos llama también Francisco Naranjo, manda saludos, y también dice María Contreras, dice, mi niño de 8 años tiene enuresis, ¿dónde da la consulta el invitado? Bueno, por un lado está el Instituto Jalisciense de Salud Mental, él es parte de la clínica precisamente de niños y adolescentes, él es psiquiatra, pero doctor, no sé si ¿acaso tuvieras algún otro teléfono fuera del instituto que quisieras otorgar? Sí, tenemos Adelante. una clínica en el Hospital Puerta de Hierro, se llama Caleidoscopio, donde damos atención a la salud mental de niños y adolescentes, tratamos estos problemas y se pueden comunicar al teléfono 1368-2001 o 1659-1296. Tenemos una página de internet que es www.grupomedicocaleidoscopio.com. Repito los teléfonos, 1368-2001 y 1659-1296. Híjole, pues qué interesante, ya lo escucharon, amigos. Bueno, vamos a un corte, les recuerdo los teléfonos en cabina, 3880-2181 y 3813-1355. Volvemos. En México, 15 de cada 100 niños de 5 años continúan mojando la cama, pero cada año que cumplan, esta cifra disminuirá espontáneamente, de forma que al llegar a la pubertad, solo 5 de cada 100 niños presentarán episodios de enuresis nocturna. Para el estudio de la enuresis se requiere de una detallada historia clínica, un examen general de orina y un urocultivo. En algunos casos, se requieren estudios de laboratorio especializados. Hola amigos, pues muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Te recuerdo este programa Mentalízate, un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental, en ese tema tan interesante que estamos tocando, que es enuresis. Mauricio, cuéntanos un poquito, por desgracia se nos está acabando el tiempo, pero cuéntanos sobre el tratamiento, cómo tratar estos problemas. Sí, bueno, lo primero son recomendaciones prácticas, ¿no? Que a veces ni siquiera es necesario que se los digamos porque a los papás ya se les ocurrió, ¿no? Como limitar la ingesta de líquidos 2 horas antes de dormir. ¿No? Ajá. Por la noche a veces lo decimos, pero a veces a mamá y a papá ya se les ocurrió, ¿no? El fomentar que el niño vacíe la vejiga antes de irse a dormir, ¿no? Que en familias que tienen buena estructura, pues eso ya se hace de rutina, ¿no? Al niño se dice, ve al baño antes de acostarte. Cuando eso no está pasando, a mí ya me empieza a preocupar porque más bien empiezo a pensar que hay un problema estructural en la familia. Y ahí ya no me preocupa tanto la enuresis, sino el que en esa familia no haya orden y estructura para que el niño vaya al baño antes de acostarse, ¿no? Claro. Ahora, esto de limitar la ingesta de líquidos es una recomendación, pero tampoco hay que ser inflexibles, ¿no? Porque una mamá me decía, es que el niño
está en casa, yo le digo ya, a partir de ahorita ya no vas a tomar líquido porque ya te vas a dormir, pero llega el papá del trabajo y juega fútbol con el niño. Y toma agua, Y ¿no? terminan muertos de sed los dos, papá y niño, Claro. pero papá sí se puede tomar sus 2 litros de agua, ¿no? Sí, claro, y el ya niño no. se va a dormir a la cama con sed y luego el niño sueña que es un sediento en el desierto y llega a un oasis y se toma toda el agua, ¿no? Y ahí estamos viendo también un poco de sadismo, ¿no? Entonces hay que Claro. ser flexibles. Claro, claro. Muchos también recomiendan medidas conductuales, es decir, estimular al niño para que no moje la cama. Y eso se puede hacer de una manera muy sencilla, en un calendario, no de esos que tienen espacios para anotaciones. El niño puede dibujar un sol sonriente si amaneció seco, o una nubecita con lluvia si amaneció mojado. Y a veces nada más el hecho de llevar este registro, que puede servir para llevárselo al médico y que vea la frecuencia, Claro. eso estimula al niño para ir dejando el síntoma, ¿no? También los papás pueden emplear incentivos, o sea, premios si el niño tiene determinados días secos, ¿no? No recomendamos los castigos, ¿no? Porque ahí nos estamos arriesgando a que la situación se salga del control y que, siendo a lo mejor inicialmente un problema nada más de enuresis, ya se convierte en un problema de depresión o de ansiedad. En Estados Unidos son muy populares las alarmas de enuresis, que es un aparato, es un aparato, es sencillo, de hecho se pueden hacer caseras, pero no recomendaría yo que lo intentaran porque pueden dar descargas. Pero es algo muy sencillo, simplemente es un circuito en donde una batería está conectada a una alarma, pero el circuito está no está cerrado porque hay una tela en medio. Sí. Cuando esa tela se moja, se vuelve conductora, se cierra el circuito y suena la alarma, ¿no? Y ese dispositivo se pone en la sábana o en la ropa interior del niño, y cuando asoman las primeras gotas de orina, suena la alarma y el niño se despierta y va a orinar. Y con el uso de esta alarma, los niños quedan condicionados, hay un reflejo Claro. condicionado en donde después ya la alarma no es necesaria, ya nada más el hecho de sentir la vejiga llena y el niño se despierta en automático. Híjole, pero me parece esto al inicio, no sé, así como medio grotesco. Si a mí me asusta luego la alarma despertadora de mi celular. Bueno, La tengo así media suavecita, ¿no? Pero fíjate que a muchos niños les sirve la alarma, ¿no? Pero Claro. aquí en México no hay todavía Ese una sistema. cadena comercial. O sea, cuando los papás muestran interés, les sugiero algunas páginas de internet donde la pueden pedir y les llega a su domicilio, Pues ¿no? muchas gracias, doctor Mauricio Luija, por precisamente ilustrarnos sobre este tema. Es muy interesante. Quiero leer las últimas llamadas. Si a Carmen Rodríguez, mi niño de 12 años se hace pipí en la cama, ¿cómo puedo reaccionar con esto? ¿Qué se debe de empezar a hacer? Ya escuchaste, Carmen, algunas de las sugerencias del doctor, y bueno, por supuesto, asistir a asesoría para que finalmente tú y tu hijo tengan como un mayor condicionamiento. Sí, no les ante esta preocupe si el situación. médico prescribe un fármaco, ¿no? Hay Ok. fármacos que son eficaces para controlar la enuresis y son seguros, ¿no? Perfecto. Muy bien. María Íñiguez dice, tengo mi nieto de 9 años y se hace pipí y popó en el día. Dice que no alcanza a ir al baño y no dejar de jugar. Eso es algo más común, ¿no? Más Que común, por claro. aguantarse. Se felicito al programa. ¿Qué se hace nuevamente? Recordamos que el doctor está en el Instituto Jalisciense de Salud Mental por las tardes, pero tiene otros teléfonos donde lo pudieran localizar si no pudieran ir al instituto, doctor. Sí, estamos en el Hospital Puerta de Hierro, la Clínica Caleidoscopio, 1368-2001 y 1659-1296. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por recordarnos el teléfono. También nos manda saludo Jesús Castro y María de Jesús Castro González dice, en la familia no se presentó esto, sí conocí gente o familiares que sí la pasaban y es tremendo. Sí, por supuesto, ¿no? Esta situación Claro. no siempre nos coloca en un lugar privilegiado, ¿no, Paco? Sí, así es, y la verdad es que, bueno, espero que hayan aprendido mucho junto con nosotros, y gracias, Mauricio, por estar con nosotros en el programa. La verdad es que, pues, al final es premiar al chico Claro. cada vez que tiene un éxito, ¿no? Creo que lo podríamos redundar en esto, sí hacer hincapié en que no teman si el médico prescribe un medicamento. Recuerden que cuando uno evalúa esto riesgo-beneficio, que es algo muy común en la medicina, pues es que les va a dar un fármaco lo más seguro posible y de acuerdo al riesgo de que su niño siga con esta conducta, ¿no? Entonces, la verdad es que, digo, muchísimas gracias. Sí, gracias a ti, Paco. Gracias, Mirna. No, de que al contrario, es un placer tenerte con nosotros, Mauricio. Y bueno, damos el nombre de la ganadora de nuestro libro,
Obra Negra de Carmen Villoro, en esta ocasión es de Yanina Ábalos. De Yanina Ábalos, a ti te comento que hay que pasar por tu libro a Morelos 1742, Colonia Americana, y en Ediciones Arlequín. Y por supuesto puedes llamar antes de presentarte, que es el teléfono 3657-3786, te lo vuelvo a repetir, teléfono 3657-3786, recuerda, hay que asistir con una identificación más una copia de la misma. Bueno, pues nos estamos despidiendo del programa, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Paco, haz que el color vuelva a tu vida. Siempre es posible, a pesar de la enuresis. Entonces, bueno, vayamos a atendernos y como siempre se despide su amiga Mirna Rivera, los esperamos el próximo martes. Así es, muchísimas gracias. Dado que la enuresis generalmente se resuelve de manera espontánea, el tratamiento conservador se basa en la modificación de la conducta del niño. Solo en casos especiales se indican medicamentos.